Nos ponemos de pie para recibir al presidente. Pueden tomar asiento. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la ceremonia de inauguración del 7º Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, MUNWACH 2018. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Nelson Mandela. A continuación, queremos agradecer al honorable presidium que nos acompaña esta mañana. Doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Al licenciado Germán Arturo Gómez Schuster, delegado del Voluntariado de Naciones Unidas en México. A la ciudadana Marta Vanessa Caballero Chávez, presidente de Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Chihuahua. Al ciudadano Edwin Omar Romero Holguín, secretario general del 7º Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A la licenciada en Relaciones Internacionales, Alexis Paola Hernández Piña, maestra asesora del Comité Organizador del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recibimos al director Dr. Abraham Paniagua Vázquez, a quien le cedemos el micrófono. Bienvenido a su facultad. Gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta inauguración del 7º Modelo de las Naciones Unidas, aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde 1993, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ofrece la licenciatura en Relaciones Internacionales. Todo comenzó allá por Ciudad Juárez, y a través del tránsito de 30 y 25 años, esta licenciatura ha influido e influye en lo internacional. De sus aulas han egresado miembros actuales del Servicio Exterior Mexicano, han egresado asesores y asesoras de empresas, han egresado trabajadores de clase mundial, considerando la región en la que nos encontramos, han egresado mediadores. La región, nuestra región, no ha estado exenta de problemas de alcance global, y como tal la facultad, los egresados específicamente de la licenciatura en Relaciones Internacionales, están y han estado y estarán mediando conflictos, proponiendo alternativas de solución, generando políticas públicas para la sana convivencia local, regional, nacional, pero también internacional, transfronteriza. Esta facultad se distingue, entre otras cosas, por generar el mayor intercambio académico con el Instituto Confucio. Cerca de 12 compañeros y compañeras suyos hoy día se encuentran estudiando en China, en el Instituto Confucio. Somos la facultad que mayor movilidad internacional genera. Ustedes, nuestros estudiantes,
estudian en universidades europeas, estadounidenses, sudamericanas. Y esto es parte de nuestra vocación, generar internacionalistas de alto nivel, generar hombres y mujeres preparados en lo internacional, para que sean la carta de presentación de nuestro país. Nuestro país, hoy más que nunca, necesita jóvenes, hombres y mujeres preparados que lleven con dignidad el nombre de México. ¿Cómo? Proponiendo, solucionando, mediando, dejando a un lado cualquier alternativa de conflicto por mediación no conflictiva. Además, a partir del año pasado, agosto del año pasado, las 3 licenciaturas que ofrece la facultad están siendo sujetas a un rediseño curricular. Intentamos que la licenciatura que ustedes estudian, Relaciones Internacionales, sea además generadora de especialistas en las relaciones México-Estados Unidos. Intentaremos proponer un programa de estudios único en México, y así deberán sentirse orgullosos, de estudios transfronterizos, específicamente la región México-Estados Unidos, sin delimitar, sin modificar la ambición internacional plena, la intención global de sus alcances, de sus metas, de sus objetivos. Agradezco la invitación, agradezco a los distinguidos y distinguidas miembros del Presidium. Arturo Gómez, bienvenido a México, bienvenido a Chihuahua, a nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Jóvenes, les deseo que a lo largo de estas jornadas de 3 días intentemos comprender la realidad internacional para proponer alternativas de solución. El mundo, los conflictos mundiales los necesitan de sus propuestas, de su frescura, de su internacionalidad plena que llevan en su cotidianidad. Muchas gracias y a la orden como siempre. Un placer estar aquí. Agradecemos y apreciamos su mensaje, doctor. Es un honor recibir ahora en este estrado al secretario general del 7º Modelo de Naciones Unidas, mi compañero y amigo Edwin Omar Romero Holguín, quien nos tiene preparado su mensaje para el MUN 2018. Buenos días. Buenos días a todos ustedes, a las autoridades del Presidium, al director, doctor Abraham Paniagua, muchas gracias por acompañarnos, a nuestro invitado de honor, el delegado del Voluntariado de Naciones Unidas en México, licenciado Arturo Gómez, a la maestra asesora, maestra Paola Hernández, a la presidenta de Sociedad de Alumnos, Vanessa Caballero, a las 165 delegaciones presentes en este auditorio de los 7 diferentes comités. Bienvenidos. Y equipo Moonwatch, bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos al 7º Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Moonwatch es un evento hecho por los alumnos y para los alumnos. Es el resultado del esfuerzo que día con día invertimos cada uno de los que lo conformamos. La preparación es un trabajo de meses, todos con un mismo objetivo, el brindar herramientas para la formación personal, académica y profesional, logrando desarrollar en todos los participantes habilidades de oratoria, técnicas de negociación y trabajo en equipo. Finalmente, siguiendo el modelo educativo de nuestra universidad. Detrás de todo esto, hay un equipo de personas comprometidas con la institución en la que se ha convertido el modelo. Jóvenes líderes que imprimen calidad en cada una de sus acciones. La Delegación de Internacionalistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua se ha manifestado en diversos países, colaborando con las mejores universidades. Hemos roto el esquema del estudiante tras la butaca, porque un internacionalista debe atender a su naturaleza, ser un elemento activo en la sociedad internacional. Es gracias a todo esto que Moonwatch es posible,
garantizando un evento digno de nuestra alma mater. La participación de la comunidad estudiantil es imprescindible para construir una institución fuerte. La universidad nos brinda ciertos elementos para un futuro laboral, mas depende de todos nosotros el cómo utilizarlos. La participación en espacios como este nos da experiencia que la educación académica difícilmente nos puede dar. Nuestra visión es poder llegar a todos los estudiantes de las distintas facultades de la universidad, involucrarlos en la formación de individuos capaces de hacer frente a circunstancias del mundo global en el que vivimos. Para todo el equipo de Moonwatch, es una enorme satisfacción el ver materializados los sueños e ideas que se tenían meses atrás, plasmados solo en trazos y hojas de papel. Estar hoy aquí es motivo de orgullo y celebración al esfuerzo de todos nosotros. Mencionar es omitir, pero todos ustedes saben que esto es gracias a ustedes. Estoy profundamente agradecido con todo el equipo, con los docentes que nos asesoraron y apoyaron durante todo el proceso. Es imposible el no mencionar a la maestra Paola Hernández y al coordinador académico de la facultad, maestro Mario Duarte. Sin duda ellos están muy comprometidos con toda la comunidad estudiantil. Puedo decir a título personal, como secretario general, que esta experiencia me permitió acercarme a la vida laboral, aprender que afuera hay un mundo diferente al que se pinta, un mundo difícil, crudo. También me permitió conocer a compañeros de licenciatura que, no lo dudo, en los próximos días serán los mejores delegados. Pero sobre todo, el modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua me ayudó a descubrir que se logran mejores resultados cuando se suman. Sí, cuando se suman personas, cuando se suman ideas, esfuerzo, pero todo voluntad. En un mundo cada vez más armado, debemos ser nosotros quienes seamos embajadores de la paz, obedeciendo la Carta de Naciones Unidas, evitando la constante de guerra y contribuyendo a las buenas relaciones entre personas y entre naciones. El modelo ya es una tradición en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad. Como dijo Platón, los que lleven la antorcha se la pasarán a los otros. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. A quien tuvo el honor de aceptar nuestra invitación al modelo, démosle la más cordial bienvenida al licenciado Germán Arturo Gómez Schuster, delegado del Voluntariado de Naciones Unidas en México. Bueno, muy buenas tardes a todos, o días todavía. Muchas gracias a la Facultad de Relaciones y Ciencias Políticas por habernos invitado, a el secretario, a Paola, por habernos atendido desde que llegué. Voy a ser muy breve porque básicamente ahorita voy a tener una charla de 40 minutos con ustedes, entonces para que me extiendo ahora. Es excelente el ejercicio que hacen. Lo que van a hacer ustedes ahora en los próximos 3 días, que es básicamente hacer el modelo de Naciones Unidas, lo que normalmente en el mundo ha llevado a que hoy estemos en el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y actualmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales hablaré más tarde, que empiecen a ver un poco cómo es todo el proceso de negociación, cómo llegamos y cómo se llegan a los acuerdos en el marco del sistema de Naciones Unidas, que en México somos más de 23 programas, fondos y proyectos, y esto solo incluye la parte de trabajo y de acción social que tiene Naciones Unidas, es decir, no somos ni el componente de seguridad, sino somos las 24 agencias que nos encargamos de temas de desarrollo, desde UNICEF con los temas de niños hasta PNUD con el programa de desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, los temas de medio ambiente y el programa que yo coordino en este país, que es el de voluntariado para el desarrollo. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Ahorita tendremos una charla un poco mucho más larga sobre los temas que van a trabajar ustedes en estos 3 días y pues mucha suerte en los 3 días de trabajo y en los debates que van a tener
por todo este largo periodo. Muchas gracias, licenciado Gómez. A fin de continuar con esta solemne ceremonia inaugural, les pedimos al resto del Presidium que pasen a ocupar sus asientos en la primera fila para dar inicio con la ponencia, la Agenda 2030 y el voluntariado como herramienta de cambio, impartida por el licenciado Germán Arturo Gómez Schuster. Arturo Gómez Schuster, experto en planeación, monitoreo y evaluación. Ha sido responsable de la planeación de varias entidades, diseñando e implementando modelos de monitoreo y evaluación de planes, políticas y programas basados en indicadores y resultados. Asimismo, es experto en coordinación interinstitucional y negociación de alianzas públicas, privadas, trabajando con redes de socios en lo referente al sector privado. Alto conocimiento y relacionamiento con entidades del sector público encargadas de la implementación de la política social del país, así como de las redes de cooperantes internacionales, oficiales y no oficiales. Ha trabajado principalmente con la Red de Solidaridad Social, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, como responsable de planeación, monitoreo y evaluación, y actualmente como consultor de la Organización Internacional para la Migración. Como consultor para la gestión de oferta privada nacional y territorial para la atención, asistencia y reparación integral a víctimas de conflicto armado en Colombia. Entre los principales logros se encuentra el diseño e implementación del tablero de control de acción social, con alrededor de 32 programas sociales, elaboración de la planeación estratégica de acción social y coordinación de más de 20 proyectos de contrapartida nacional en APC Colombia. Articular y constituir con los cooperantes en Colombia mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación internacional que recibe el país, incluyendo el marco de la cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fomentando el seguimiento a proyectos de cooperación internacional en terreno, crear comprensión internacional sobre la medición, análisis y mejora, diseño de seguimiento a la cooperación sur-sur y realizar alianzas con más de 40 actores privados para la atención, asistencia y reparación integral a víctimas. Es un honor para nosotros tener el día de hoy al licenciado Germán Gómez. Nos esperamos un momento en lo que pone su presentación. Bueno, mientras aparece la presentación, ya les dije que iban a tener 40 minutos conmigo, así que deberían haber empezado de una vez de antes, pero bueno, no hay problema. Un gusto estar aquí, un gusto ver el auditorio lleno, un gusto que todos estén tan interesados. Nos han dicho que la Facultad de Relaciones Internacionales además ha tenido un crecimiento importante desde su creación, entonces es muy interesante ver que tantos jóvenes se empiecen a preocupar por las relaciones internacionales y por lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. La primera pregunta antes de poder iniciar es, y que seguramente van a levantar la mano todos, es ¿quién ha escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Que levanten la mano. Ah, mira, no tantos. ¿Y Agenda 2030? Ah, bueno, porque ambas cosas son lo mismo. Ahorita porque empiece la presentación les voy a contar unos datos, inicialmente sobre la situación de México, que creo que es importante
sepan de dónde viene la posición de México frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero hace 2 años, en el 2015, se lleva un evento sin precedentes en la historia mundial y tiene que ver con que los 193 países que hacen parte de Naciones Unidas en el mundo toman una decisión después de muchas mesas de debate como las que ustedes van a trabajar, después de muchas sesiones entre todos los países, incluso las agencias y oficinas de Naciones Unidas no estuvimos en las negociaciones de los países para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente los países toman esta decisión, nos sacan, bueno, yo no estaba, pero sacan a Naciones Unidas, los que son los programas y los representantes de Naciones Unidas, del auditorio, porque es una discusión que hacen los países, entre los países, para los países y para el desarrollo del mundo. Muy diferente a lo que sucedió en el año 2000, cuando se definieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2000 es Naciones Unidas quien, a partir de los análisis globales, elabora un análisis de cuáles son las principales deficiencias y problemáticas en términos de pobreza, medio ambiente y de desarrollo a nivel global, y se elaboran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y los países decidieron o no sumarse a estos objetivos. México se suma a los Objetivos del Milenio. México cumple gran parte de los objetivos que se habían propuesto en ese momento, sobre todo en temas de educación y temas de salud. En esa época todavía el tema medioambiental no estaba con la fuerza con la que, por ejemplo, está ahora. Entonces, si ven, el tema medioambiental era apenas un tema y un capítulo y un objetivo de cambio climático. Hoy tenemos un panorama mucho más amplio de lo que tiene que ver el medio ambiente y el futuro del planeta y el desarrollo en el marco medioambiental. Pero en el 2015, los 193 países, basados en la historia y basados en lo que viene pasando en el mundo, definen y desarrollan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o la Agenda 2030, que es lo mismo. Si ustedes escuchan qué es Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es exactamente lo mismo. Se llama Agenda 2030 porque todos los países del mundo han decidido de aquí al 2030 lograr estos objetivos. Entonces tiene una meta, tiene un fin, tiene un objetivo con un año cierto en el cual esperamos todos los países del mundo lograr el desarrollo y lograr el cambio en todos y todas de aquí a ese año, al 2030. Pero como todos ustedes en su licenciatura y en sus diferentes materias van a haber escuchado, seguramente, si uno no se plantea objetivos, pues no tiene un foco o no tiene cómo llegar a un tema. Yo puedo estar entonces disparando a 1000 balas sin que ninguna llegue a destino, entonces necesito como tal desarrollar unos objetivos. Por eso son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos 17 se dividen en 5 áreas específicas, pero antes de decirles las áreas, es importante tener en cuenta, por ejemplo, la posición de México frente a los objetivos y por qué algunos de los posicionamientos de México no se dieron, y eso es parte de lo que ustedes van a vivir y van a trabajar en los próximos 3 días en el marco del modelo. México llevó la propuesta, al igual que muchos otros países en los temas de pobreza, de que la pobreza ya no puede seguir siendo tratada como un problema de ingresos. Hasta hace 5 o 6 años la pobreza, y en los indicadores anteriores, la pobreza solamente se basaba en un indicador de ingresos. ¿Tengo o no tengo ingresos? Si tengo más de $1 diario, dejo de ser pobre extremo. Si no gano $1 diario, soy un pobre extremo. Pero dados los modelos económicos actuales, pues todo el mundo se da cuenta de que la pobreza no es solamente si tengo o no tengo ingresos. La pobreza es multidimensional. La pobreza tiene que ver con si tengo acceso a servicios o no, no solo si los puedo pagar, sino si tengo acceso a salud, tengo acceso a educación, tengo acceso a vivienda digna, tengo una comunidad con la resiliencia y con los elementos adecuados para desarrollar como comunidad fuera de los temas de pobreza. Entonces deja de ser un tema de ingresos y se vuelve un tema de que la pobreza tiene que ver
con muchas otras dinámicas que incluyen desde el medio ambiente hasta los temas de ingresos, pero también los temas de salud y educación. Entonces, en este marco, y ese fue uno de los objetivos grandes que, bueno, no solo propuso México, pero varios países propusieron que la pobreza se analizara en el mundo de manera multidimensional, y uno de los grandes objetivos es el fin de la pobreza, y es el fin de la pobreza en términos multidimensionales. Entonces, todos los países donde hay pobreza y pobreza extrema tienen que trabajar en superar la pobreza en el ámbito de la multidimensionalidad. Otro de los temas que llevó México, pero de los cuales ese tema, por ejemplo, no lo van a ver dentro de los objetivos como tal, fue el de migración. En su momento, pues México siempre ha tenido el tema de migración. Por México siempre ha sido un país de tránsito de migrantes, siempre ha sido un país en el cual los mexicanos migran hacia Estados Unidos, pero las poblaciones del Triángulo Norte, Centroamérica y Suramérica migran a través de México hacia Estados Unidos por diferentes razones: mejores oportunidades, mejor calidad de vida, mejores ingresos, superación de la pobreza, y muchos también migran por cuestiones de violencia y porque son amenazados en sus países o deben salir por razones de seguridad o porque están amenazando a sus familias en el Triángulo Norte, porque están amenazando los diferentes grupos armados a sus familias en México o en otros países. Entonces México tiene esta dinámica, México vive con esa dinámica, pero en el 2015, si vemos un poquito hacia atrás, en el 2015 el tema de migración de Siria, el tema de migración de los países árabes y los países africanos hacia Europa no se estaba dando. Los temas de migración, por ejemplo, en Sudamérica no eran un referente, no se venían dando situaciones migratorias como se vienen dando hoy, atravesando el continente ya no solo hacia el norte, sino también hacia el sur. No se había dado, por ejemplo, un cierre de la frontera como el que establece Trump desde que asume el poder en Estados Unidos. Entonces hay muchos cambios posteriores a que salen los objetivos de desarrollo sostenible, que por ejemplo el tema de migración no lo ven, no aparece como un objetivo. La lucha contra la migración no es un objetivo, por ejemplo. Se establece todos los temas migratorios en el ámbito de los derechos humanos, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, pero también en todos los demás ejes transversales de los objetivos. Posteriormente a la aplicación de los objetivos, que ya les dije, vienen todos estos procesos migratorios de los cuales no había referencia. La migración se empieza a establecer como un tema prioritario en las agendas de todos los países, pero ya después de haber debatido los 193 países, después de haber tomado una decisión sobre los objetivos, pues ya no era momento de echar para atrás, de replantear los objetivos, sino de cómo incorporamos el tema de migración dentro de los objetivos. Y Chihuahua es un estado netamente por donde pasa casi toda la migración. Las tres rutas de migración son la del Golfo, la del Pacífico, que claramente es la que termina por Ciudad Juárez, pero también una tercera ruta que no se usa mucho, que tiene que ver que es la que se divide en el centro hacia Coahuila, pero que también termina muy cerca de Chihuahua. Entonces son las tres grandes rutas migratorias, y por eso el tema para ustedes en este estado pues debe ser muy relevante y debe ser muy prioritario, dado los condicionamientos en todos los temas de los objetivos que tienen que vivir los migrantes, incluidos los temas de trata y tráfico, trata de migrantes y tráfico de personas, que los datos son realmente alarmantes. Entonces el tema como tal no queda. Incluso el último objetivo, el penúltimo objetivo, que es el objetivo de la paz e instituciones sólidas, si ustedes lo ven, tenemos 17 objetivos con 169 metas y más de 232 indicadores. Es decir, cada país, México está en ese proceso, México está en el proceso, y le tocará al nuevo gobierno establecer cuáles van a ser sus metas a cumplir dentro de los objetivos. México, como ya tiene metas cumplidas en varios temas, tendrá que cumplir en otros donde no los cumple. Pero esta agenda no solo es de México y no solo es de los países en desarrollo, y eso es muy importante en este tema, porque los objetivos de desarrollo del milenio eran solo para la superación
de problemáticas de países en vías de desarrollo y de países en pobreza. No, esta agenda le aplica desde los países desarrollados hasta todos los países en vías de desarrollo. Entonces tenemos una agenda global, una agenda incluyente, una agenda universal que establece que la semana pasada estuvo en el país la primera ministra noruega, justamente explicando cómo Noruega ha creado casi que un ministerio, una secretaría en el caso de ustedes, para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo mismo Suiza ha creado casi un ministerio para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces no es una cuestión menor, no es una cuestión en la que delegamos a los países y cómo hacemos que los países menos desarrollados avancen, sino cómo todos los países, sin dejar a nadie atrás, y esa es una de las grandes premisas de los objetivos, sin dejar a nadie atrás avanzamos hacia el desarrollo y garantizamos que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, si vemos ese nivel de importancia, México ha avanzado. México creó el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, que está ligado y está en presidencia. Chihuahua, creo que ya también hace unos meses creó el Consejo Estatal para la implementación de la Agenda 2030, conformado por todas las secretarías del gobierno estatal de Chihuahua, y esperamos que los municipios empiecen a crear sus propios consejos y comités sobre la Agenda 2030, porque este es un compromiso que debemos trabajar todos, que debemos avanzar, no solo los países. Y pues aquí a nivel federal es muy fácil, a nivel global es mucho más fácil en términos técnicos de tomar una decisión de objetivos, pero al momento de implementar se implementa aquí. No se implementa en Nueva York, no se implementa en ninguna de las sedes de la ONU en los diferentes países, no se implementa en la Ciudad de México, se implementa con cada una de las familias y cada una de las personas en las comunidades, en los municipios, y es ahí donde está el gran reto de esta agenda. ¿Cómo logramos bajar todos estos objetivos y estas metas a nivel de las comunidades, y cómo vamos a trabajar para que estas comunidades se les garantice el adecuado desarrollo, se garantice un medio ambiente sano y se garantice que se cumplan los objetivos? Y eso no lo va a lograr ni el gobierno solo, no lo va a lograr Naciones Unidas, no lo va a lograr el sector privado y no lo va a lograr la sociedad civil solos. Si aquí no empezamos a trabajar en alianzas, a trabajar de manera mancomunada por los problemas de desarrollo de nuestro país, pues no vamos a poder solucionar los temas que más vamos a traer a colación ahorita. Ahí apareció 2 segundos, se volvió ahí. Ahí está. Bueno, pero ya casi dije toda la charla. Si quieres, sigue con la... ¿Alguien está adelantando allá? Adelante. Bueno, entonces la agenda, como les dije, es de todos, es para todos, se tiene que construir desde las bases, y por eso la importancia de que ustedes trabajen en estos 3 días sobre la agenda, porque la agenda ya es un compromiso de todos los países del mundo para lograr el desarrollo de aquí al 2030. Una de las premisas principales tiene que ver con que todas y todos tenemos derecho a vivir en condiciones que nos permitan elevar nuestra calidad de vida. Por eso es una agenda incluyente. Es una agenda en la cual estamos hablando que nadie se quede atrás. Es una agenda en la que estamos hablando que todos y todas tenemos el derecho a una calidad de vida adecuada y a condiciones de vida que nos permitan el desarrollo. Entonces, por eso vamos a ver ahora unos datos. Siguiente. En México, el 21.2% de la población no tiene acceso a servicios sociales básicos en la vivienda, como drenaje y agua. Estamos hablando de un país de 130 millones de personas. Estamos hablando de más de 20 millones de personas sin acceso a agua. El no tener acceso a agua genera hoy más muertes en niños que todas las guerras en el mundo juntas. ¿Por qué? Porque la contaminación de fuentes de agua y el acceso a agua contaminada está generando la muerte prematura de niños en México y en todo el mundo. Entonces, si no trabajamos en componentes de pobreza como el de vivienda,
como el de servicios sociales básicos, pues no vamos, ni uno, ni a lograr superar la pobreza, ni dos, ni a cumplir los componentes de salud. Siguiente. Cerca de 28 millones de personas carecen de acceso a la alimentación en México. Y la alimentación no es solo tener tortillas y tener comida. La alimentación tiene que ver con una nutrición adecuada para el buen desarrollo de nuestro cerebro. Si no tenemos una nutrición adecuada en los niños y niñas, no se desarrolla el cerebro de manera adecuada y eso va a implicar problemas de desarrollo y va a implicar problemas de salud y va a implicar problemas en términos de acceso a la educación en el futuro de estos niños y de estos jóvenes después. Entonces no es un componente, si vamos, ahorita que vamos los objetivos, nada está desatado de lo otro, todo esto interactúa, por eso es que no priorizamos, no es, mira, es más importante la pobreza que el medio ambiente, no. Todo tiene el mismo nivel de importancia y todo interactúa y se interrelaciona para que solucionemos los problemas de desarrollo. Siguiente. De 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 21 terminan la universidad. Todos los que están aquí, esperamos que todos terminen la universidad, pero si tienen en cuenta este indicador, ustedes son de esos 21 privilegiados en este país que logran acceder a educación superior y a graduarse de una licenciatura en este país. Esto tenemos que cambiarlo. Si no logramos, sobre todo teniendo hoy, México hoy tiene el bono poblacional de jóvenes más alto que va a tener en toda su historia. Hoy el 31% de la población en México es joven. Es decir, es el momento en que si no trabajamos en educación, si no trabajamos en generar mecanismos de acceso a la educación, no vamos a tener jóvenes formados ni adultos formados en 20, 30 años. Y eso va a generar un retraso permanente en lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Los momentos de bonos poblacionales más importantes que tuvo Japón, que tuvo Europa y que tuvo Canadá, fueron hace ya muchos años y los aprovecharon con los temas de educación. Y hoy, gracias a todo ese poder de educación, tienen el desarrollo que hoy está. Entonces tenemos que trabajar por lograr mayor acceso a educación, pero no solo educación porque sí, sino educación de calidad. No es tener 10.000 estudiantes pero con una educación mediocre. Necesito tener los 10.000 estudiantes con buena educación, con buena calidad de la educación, con buenos docentes y con buenas licenciaturas. Entonces tenemos que trabajar en este tema. Siguiente. Cerca del 60% de los trabajadores mexicanos tienen empleos informales. Esto quiere decir que toda esta población, el 60% de los trabajadores, no tienen acceso a servicios de seguridad social. Cuando tengan 70 o 60 o casi 80 años no van a tener mecanismos de seguridad social que los protejan y por lo tanto estamos generando un rezago a futuro en términos de no garantizar la debida salud y la debida seguridad social a todos y todas en este país. Por eso es la lucha por el empleo informal, por eso es la lucha con las empresas de generar mayor empleo formal, por eso es que debemos crear y generar empresas que genere empleo formal para lograr mejorar el futuro de todos y todas, porque normalmente los sistemas en los cuales se soporta la seguridad social tienen que ver con el trabajo de los que hoy estamos, o están jóvenes ustedes, yo ya no tanto, pero de ahí en adelante somos los que soportamos todo el sistema, es decir, el sistema se va a soportar posteriormente en ustedes, y si ustedes y todos los suyos y las comunidades no tienen empleos formales, ustedes cuando, teniendo en cuenta que son el bono poblacional más grande hoy, van a ser el bono de adultos mayores más grande en 30 años, ¿quién va a soportar todo este proceso de crecimiento poblacional en 20, 30 años? Siguiente. En promedio los hombres ganan 64 pesos por hora, mientras que las mujeres ganan 58, haciendo el mismo trabajo. Hay un rezago importante en términos de que aún los hombres siguen ganando más que las mujeres por el mismo trabajo. Esto tenemos que cambiarlo, porque todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos las mismas oportunidades, todos debemos ganar lo mismo sin importar nuestro género,
tendencia sexual o nuestra religión, es un deber y es una igualdad para que todos y todas tengamos los mismos ingresos, pero además tenemos algo súper interesante y es que ganan menos, pero estudian más. Entonces, las mujeres están ganando menos a pesar de que están más preparadas que los hombres actualmente a nivel de estudios. Pero además esto conlleva de fondo un montón de problemas de violencia de género que ustedes mismos han visto cómo está México en temas de feminicidios, es uno de los países con mayores feminicidios, cómo los indicadores en términos de violencia de género no se ven en México, cómo por el contrario siguen aumentando los casos de feminicidios y los casos de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, porque es que mucha gente se levanta y dice, pero a los hombres también los matan, sí, pero no por ser hombres. A las mujeres las matan por ser mujeres, por considerar que tenemos un poder sobre ellas. Y eso es lo que lleva a que se considere un feminicidio. No simplemente es un homicidio porque, sí, mira, hubo un tiroteo en la calle y la mataron. No, ese no cuenta. Es el hecho de las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, por celos, porque usaba minifalda, porque tenía un escote amplio y yo consideré que podía o debía o tengo el poder de hacer lo que yo quiera con una mujer. Y eso hay que cambiarlo. Y en México los indicadores no se ven. Y en México los indicadores de este año han aumentado en términos no solo de violencia de género, en feminicidios, sino casi en todos los ambientes de términos de violencia de género. Entonces es un tema en el que hay que trabajar, es un tema que hay que abordar y que México tiene que abordar dentro de los objetivos de manera mucho más presente y mucho más fuerte. Siguiente. Que se me desconcentra, ya no puedo hablar. El 99% de la población tiene acceso al 1% de la riqueza. Les doy un dato, las 4 personas más adineradas de México tienen el 9% del Producto Interno Bruto de este país. 4 personas, 4, tienen el 9% de toda la producción del país. Y esa riqueza no se distribuye. Y esa riqueza está generando mayor desigualdad. Y no es que vayamos a las calles ahora y entonces atraquemos y asaltemos a los ricos, es cuestión de distribuir la riqueza, de hacer que la riqueza llegue a todos, de hacer que los procesos y la producción genere empleo para todos y para todas y que todos tengamos los mismos niveles de desarrollo. Pero con estos grados de desigualdad, que es uno de los mayores de América Latina, pues hay que empezar a trabajar en la redistribución del ingreso y en cómo generamos más empleo formal, cómo generamos mayores accesos a educación, mayor acceso a oportunidades laborales, y estos indicadores van a ir cediendo y mejorando paulatinamente. Siguiente. Es que aquí los veo. 40% de la superficie nacional tiene un severo grado de erosión, se pierden 400.000 hectáreas de bosques cada año, y esto estamos hablando de datos del 2014. Si seguimos en este ritmo, 1, no vamos a tener bosques que nos sustenten. 2, ya vimos como la falta de materia vegetal causa que los terremotos y la incidencia de los terremotos y la incidencia de los fenómenos naturales sea aún mayor. Si yo no tengo caso de Haití hace 10 años, y los que estaban aún muy pequeños para esa época, yo tuve la oportunidad de ver las imágenes satelitales, porque nosotros desde Colombia apoyamos el terremoto y la recuperación en Haití. Se veía la mitad, que es Haití, totalmente amarilla, y la otra mitad, que es República Dominicana, totalmente verde. En esa época empiezan los primeros análisis de cómo la pobreza causa deforestación, pero cómo la deforestación también causa una reducción de materia vegetal que hace que haya un menor impacto de los terremotos en las comunidades. Entonces, entre más pobre y más vulnerable soy, los fenómenos naturales van a tener un peor y un mayor efecto en mis comunidades. Y si vamos y vemos lo que pasó el 7 de septiembre y el 19 de septiembre de este año en México, vemos que las comunidades más afectadas son Juchitán, en Oaxaca, son las comunidades en Chiapas, que son las más vulnerables, indígenas y pobres, son las comunidades en la sierra de Morelos y Puebla, donde estaban los mayores índices de pobreza de los 2 estados. Entonces, si no logramos trabajar sobre la pobreza, trabajar sobre ambientes sanos, tenemos
como ya lo vieron el año pasado, y aquí creo que se afectan los huracanes, ¿verdad? Sí. No alcanzan a llegar las lluvias, ni inundaciones, ni nada. Vientos, los nortes, incendios, pero hay más calor, normalmente habrá más calor, habrá menos lluvias. Vimos el año pasado 3 huracanes de alto nivel al mismo tiempo en el Atlántico, vimos más huracanes en el Pacífico. Si tomamos el estadístico general, se presentaron la misma cantidad de tormentas tropicales que todos los años, solo que esta vez el doble de esas tormentas tropicales se volvieron huracanes. Y así va a seguir de aquí en adelante, porque el cambio climático continúa y porque no hay cambios sustanciales en temas de cambio climático. Entonces, en zonas que son semidesérticas como Chihuahua, el calor va a seguir aumentando, el calor va a seguir siendo peor, las fuentes de acceso al agua cada vez van a ser menores, entonces tenemos que encontrar maneras de atacar el cambio climático y de no seguir deforestando, por el contrario, reforestar y encontrar mecanismos para recuperar las hectáreas que se pierden. Siguiente. Están hablando. Siguiente. Dale otra. Ahí está. Entonces, ¿cómo transformamos la situación? Se reúnen los países, dicen, oye, estamos en la mala, veamos todos los problemas que tenemos hoy, necesitamos encontrar una solución. Se definen los objetivos. Básicamente este es un esquema más académico para poder explicarlos en 5 grandes ejes. Uno, el eje de pobreza. Entonces tenemos, el eje de personas, el eje de personas, y es que tenemos que salvar a las personas en este mundo. Uno, tenemos que acabar con la pobreza extrema en el mundo. No podemos seguir teniendo pobreza extrema en el mundo. No podemos seguir teniendo hambre en el mundo. No podemos seguir teniendo salud y educación que no sea de calidad, y no podemos seguir en el mundo sin alcanzar la igualdad de género. Esos son los componentes de personas. Tenemos que garantizar educación, salud de calidad, tenemos que garantizar que no haya hambre en el mundo, tenemos que garantizar que acabamos con la pobreza de aquí al 2030 y que de aquí al 2030 vamos a tener igualdad de género. Ese es el primer gran componente. El segundo gran componente es el planeta. Si no tenemos planeta, pues no vamos a salvar a las personas, así de sencillo. El planeta va a seguir con o sin nosotros, eso está claro. Entonces, si no logramos salvar el planeta, pues no vamos a poder trabajar por el tema de personas. Y el planeta no solo es cambio climático, el planeta tiene que ver con protección de ecosistemas marinos, y bueno, Chihuahua no tiene mar, entonces uno dice, mira, pues no me importa, no te importa. Básicamente todos los popotes y todo el plástico de un solo uso que consumen acá va a terminar en los mares. Básicamente todo lo que se hace aquí afecta de una u otra manera lo que pasa también en los mares. Y si, ¿a quiénes les gusta el pescado? ¿Que lo hacen la mano? ¿Los camarones? Mira, todos. Bueno, en 50 años va a haber más plástico que peces en el mar, si no cambiamos nuestras conductas actuales, tanto en las ciudades como en los mares. Entonces uno dice, sí, ya sé por qué tengo que ver en este tema de los mares limpios. Y el tema, por ejemplo, el 4 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año y el año pasado, y desde hace 3 años, viene siendo la bandera de lucha del medio ambiente el tema de mares limpios y la reducción de uso de plásticos de un solo uso, como popotes, como las botellitas de agua, todos estos temas que son los que están generando una gran afectación en el tema de mares. El otro tema es lo que les conté de los ambientes silvestres, de los ambientes terrestres, lo que tiene que ver con la deforestación, con el fin de especies animales, con el tráfico de especies animales, que también tenemos que darle un vuelco. Y el tercer tema es el cambio climático, que pues tenemos que hacer cambios importantes. Hoy cada vez es más asequible la energía solar, la energía eólica, entonces los países, y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que no es una agenda de los países pobres. Alemania, Suiza están cambiando sus modelos de consumo de energía a modelos de energías limpias. Todos debemos empezar a transitar esos modelos.
Hace 10 años era imposible comprar o conseguir un vehículo de energías alternativas. Hoy cada vez se acercan mucho más al precio de cualquier coche. ¿Todavía están altos? Sí, pero denle unos 4 o 5 años y la decisión ya no va a ser de las automotoras, sino de nosotros. Cuando un coche eléctrico cueste lo mismo que cualquier otro coche de gama baja, media y alta en el mercado, la decisión es de ustedes como ciudadanos. ¿Qué decisión van a tomar de compra? ¿Van a tomar una decisión de continuar con gasolina o van a tomar una decisión de cambiar a energías alternativas cuando ya tengan el mismo costo? Entonces también es una decisión como ciudadanos que empezamos a tomar. El tercero es el de prosperidad. En prosperidad hablamos de la reducción de desigualdades. En prosperidad hablamos de que las industrias deben empezar a trabajar con energías limpias, de que las industrias deben empezar a innovar en nuevos mecanismos y nuevas alternativas de producción. Hablamos de acceso para todos y todas a todos los espacios públicos, hablamos de ciudades resilientes, hablamos de ciudades con espacios adecuados para que la gente pueda convivir. De aquí a 50 años el 99% de la población va a estar en centros urbanos, entonces tenemos una urbanización de la población, tenemos que garantizar que esas ciudades tengan los mecanismos y los espacios necesarios para que las comunidades y la gente conviva y no simplemente ir creciendo de manera desarticulada y de manera desorganizada como ciudades, como lo hemos visto, y los que son de Ciudad Juárez saben cómo creció Ciudad Juárez, y creció de esta manera, creció por un aumento permanente de llegada de población, también principalmente migrante, y se fue extendiendo sin ningún desarrollo ni ninguna planeación urbana. Esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Cómo las ciudades que ya crecieron así las cambiamos, y cómo las ciudades que van a seguir urbanizándose tienen los mecanismos de absorción necesarios de población que les va a seguir llegando. Entonces eso tiene que ver con prosperidad. El cuarto elemento, que es el de paz, el que les dije que casi se queda por fuera, si ustedes ven de las 169 metas, las que menos tienen es el de paz. ¿Por qué? Porque es que entró de último. Había mucha discusión sobre si la paz era un componente del desarrollo. Los que viven yo que vengo de un país que lleva más de 50 años en conflicto, tenemos clarísimo que el conflicto y la violencia es un componente de correlación directa con la pobreza y con el desarrollo. Y las discusiones iban en si el componente de paz debía estar en unos objetivos de desarrollo, dado que todo el tema de seguridad se trabaja pues desde otros ámbitos. Al final ganaron las de la posición en que esto sí es un componente del desarrollo. Por eso si ven incluso las metas en el tema de paz es el que menos metas tiene, pero aquí hay metas muy importantes. En el tema de paz quedó el tema, por ejemplo, de lucha contra la corrupción. Si hay corrupción, la corrupción se lleva los recursos de todos los demás componentes. Entonces debemos garantizar que no haya corrupción, y para que no haya corrupción debemos garantizar que los ciudadanos y los jóvenes participan de los mecanismos de decisión y participan de los mecanismos de control ciudadano. Porque es que la corrupción no es solo pararse y decir, ay sí, mira, es que el gobierno es corrupto. Ustedes denuncian cuando ven algún acto de corrupción, ustedes actúan cuando hay un acto de corrupción. Si ven que hay una obra y el gobernante de turno se compromete a hacer una serie de obras y no las hace, exigen sus derechos. Esto no es solo de un lado, la corrupción necesita a todos lados. La corrupción necesita quien ofrece y quien recibe, y por eso la corrupción se trabaja desde el ámbito de la ciudadanía, desde el ámbito del sector privado y desde el ámbito del gobierno, porque necesitamos reducir y garantizar que la corrupción no se consuman los recursos de todos los demás componentes, porque si yo por corrupción reduzco recursos de salud, reduzco recursos de educación, reduzco recursos de medio ambiente. Entonces hay que trabajar en eso. Tiene también el componente de instituciones sólidas. No puedo trabajar por la paz si no tengo instituciones de justicia que me garanticen la justicia para todos y para todas de la misma manera. No es que hay, si la justicia para los ricos sí, pero para los pobres no.
o para los hombres sí, pero para las mujeres no. Entonces necesitamos instituciones como la policía, como la marina, como los jueces, como todo el componente judicial que nos garantice el cumplimiento de todos los derechos y de toda la inclusión para todos y para todas en los componentes de justicia. Ahí encuentran la gran mayoría de los componentes de migración en términos de lucha contra la trata y el tráfico de personas, que en México es altísimo. Hace unos años se recuperó una jovencita que había sido tratada aquí en México y había estado como prostituta. Los datos que ella da si quieren hagan la suma, son 500, si quieren saquen el celular y hagan este dato, son 500 por 30, ¿cuánto les da ahí? 5.400.000, ¿verdad? Son 500 pesos que se ganaba por servicio, o que le pagaban por el servicio, 30 veces al día, por 30 días a la semana, por 30 días al mes. 5.400.000 es lo que una persona tratada le genera al tratante, porque ni un peso de esos va para la persona tratada. Sumen eso por la cantidad de mujeres tratadas y verán los millones de dólares que la trata y el tráfico de migrantes le genera a los grupos ilegales. Entonces, el componente de paz también incluye generar información y conciencia sobre la trata, el tráfico de migrantes, sobre la trata de personas, sobre la lucha contra la droga, sobre la lucha contra el delito, contra todos los tipos de delito. Entonces, ahí están todos esos componentes, que casi no entran porque es un componente muy policivo y que no estaba muy de acuerdo con el desarrollo, pero al final ganó la discusión de que sí es un componente de desarrollo, de que entre más violencia, menos desarrollo genero, porque no puedo generar desarrollo cuando tengo comunidades violentadas o marginadas de manera permanente. Y se los digo yo, que vengo de un país donde tenemos una guerrilla hace 60 años, donde teníamos comunidades totalmente en pobreza y donde teníamos un país donde había muchos homicidios y donde había tomas guerrilleras en comunidades. Entonces, la violencia es un componente que limita el desarrollo de manera muy fuerte, y ustedes aquí también lo tienen muy claro. Y el último componente es el 5, que es el de asociaciones, y es lo que les dije de que no podemos hacerlo solos. Ni los gobiernos solos van a lograr esta agenda, ni la ONU va a lograr esa agenda, ni el sector privado va a lograr esa agenda, si no nos unimos sociedad civil, ciudadanos, gobiernos, sector privado, para trabajar por todos estos componentes, en lo que nos corresponde. No todos podemos estar en todo tampoco. Entonces, siguiente, tenemos que trabajar en las 5 áreas por los 17 objetivos, que son estos. Ya los mencioné casi todos, igual si lo buscan en Google les aparece inmediatamente todos. Pero quiero dar un dato adicional porque lo leí en el avión. En producción y consumo responsable, hoy en el mundo ese no lo leí en el avión, el que sigue se lo leí en el avión. El 50% de todos los alimentos que se producen en el mundo se pudren. El 50% de toda la producción de alimentos se pudre en la calle o en la puerta de un restaurante, o se pudre en los mercados, pero se pudre. Y al pudrirse genera gases de efecto invernadero, entonces también es un componente del cambio climático. Pero además tenemos una población con hambre en el mundo y estamos botando y desperdiciando el 50%. Y les cuento lo que sí leí en el avión. El 23% de todas las tortillas que se producen en México se pudren. El 23% de todas las tortillas, es decir, compramos más tortillas de las que nos podemos comer, así de sencillo. Bueno, ya no me acuerdo los datos exactos, pero más o menos va por esa línea. El 40% de todo el cerdo que se produce en México se pierde, el 40% de toda la leche, el 40% de todos los huevos. Entonces estamos generando un consumo muy poco responsable y tenemos que cambiar desde nosotros como personas cómo consumimos, qué compramos, qué dejamos de comprar. Y además aquí ustedes desayunan grande, lo digo porque en Colombia no. Entonces aquí uno llega y le invitan a desayunar y sirven muchísimo. Yo pido un desayuno para 2. Entonces
eso uno tiene que saber qué tanto le cabe, qué tanto deja, o qué hacer en términos de, por ejemplo, cómo generar un consumo responsable desde los hoteles, que generan toda esta comida en los buffets de los desayunos, que queda muchísima y que eso se bota a la basura porque no tienen un mecanismo de repartición o de manejo de esos alimentos posteriores. Entonces, ¿cómo pensamos ideas innovadoras para garantizar que los alimentos no se estén pudriendo en la calle? Siguiente. Siguiente, dale, no te me quites de ahí. Siguiente, no dejar a nadie atrás. Y la que sigue, ahí. Y por eso el programa que yo dirijo en este país, que es el de Voluntariado de Naciones Unidas, uno de los grandes componentes y de los grandes retos que tenemos tiene que ver con vincular sobre todo a la población joven con los elementos de sociedad, que vayan a terreno, que vayan a la vida real, que tengan principios de realidad, que estén en las comunidades, que estén ayudando a cambiar el mundo. Es claro que la universidad genera un componente académico muy importante, pero ese componente académico sin un componente real de ir a comunidades, de trabajar en salvar este planeta, en salvar y ayudar a las comunidades, nos va a generar, uno, mayores habilidades en términos de personas. Ustedes, los que vayan a terminar buscando trabajo en el exterior, o los que accedan a empresas internacionales, van a darse cuenta que siempre en todas las entrevistas, tanto en Japón, en Europa, las empresas canadienses, las empresas estadounidenses, preguntan: ¿y tú qué has hecho por tu comunidad? Y lo preguntan por una razón muy clara, porque cuando yo hago algo por mi comunidad, cuando yo trabajo por ayudar a las personas, cuando yo trabajo por ayudar al planeta, cuando yo trabajo por la prosperidad, yo adquiero habilidades que no me da la universidad y que no me va a dar el trabajo tampoco. Y son habilidades de empatía, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de trabajo con comunidades, habilidades de uso de la palabra, habilidades, me da un montón de habilidades de liderazgo que no me genera ningún otro mecanismo, ni universitario ni laboral. Por eso a las empresas, no tanto en México ni en América Latina, pero las empresas en casi todos los otros países lo hacen, y esperamos que en México lo empiecen a hacer muy pronto, siempre te preguntan eso: ¿qué haces por tu comunidad? ¿Qué has hecho por ayudar al planeta? ¿Qué has hecho por ayudar a alguien en este mundo? Porque eso hace parte de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y por eso promovemos el voluntariado, por eso promovemos que todos y todas vayamos a lo que nos gusta. Básicamente porque yo soy muy mal voluntario si me llevan a un tema de salud, por ejemplo. O sea, a mí no me metan en un hospital ni con heridos, porque sufro de manera terrible, porque seguramente si ustedes me invitan a hacer eso, ustedes me van a tener que atender a mí porque voy a estar desmayado, me va a pasar algo, seguro. Y cuando yo termine ese voluntariado, lo primero que voy a decir de ustedes es: mira, no, la pasé terrible, fue el peor voluntariado de mi vida, fue la peor experiencia de mi vida, yo no vuelvo a ser voluntario jamás en la vida. Y entonces, por haber hecho algo que no quisimos, o habernos dejado llevar algo que no queríamos, vamos a acabar con toda la posibilidad que tenemos de nosotros o de otros colegas nuestros de hacer cosas que sí nos gustan y que pueden hacer cambiar el mundo. Entonces hagan cosas que les gustan. Si les gusta sembrar, vayan y busquen organizaciones civiles para reforestación. Si les gustan los temas de salud, vayan a los hospitales, hay muchas organizaciones trabajando en hospitales. Si les gustan los temas de niños, hay muchas organizaciones trabajando con niños. Si les gustan los temas de prevención de desastres, hay muchas organizaciones trabajando en ese tema. Pero hagan lo que les gusta y trabajen por la comunidad. Esto les va a dar herramientas y elementos que no los van a obtener en ningún otro proceso, ni educativo ni laboral. Vayan, hagan comunidad, cuenten con nosotros desde el programa de voluntarios. Queremos hacer un proyecto aquí en Chihuahua que esperamos nos salga muy pronto, y estaremos movilizando el tema de voluntarios aquí. Siguiente. Entonces uno puede también hacer voluntariado por temas de la paz, uno puede hacer activismo por el tema de igualdad de género, uno puede hacer activismo político por temas de anticorrupción, uno puede generar información, por ejemplo, para migrantes. Si uno se informa de cuáles son los procesos de refugio y de tránsito de los migrantes y de derechos humanos, uno tiene la capacidad de poder informar a otros y generar un cambio en otras personas.
voluntariado para hacer alianzas, voluntariado para acompañar y apoyar eventos. Nosotros en Naciones Unidas utilizamos muchísimos voluntarios para que nos ayuden con eventos, y ahí obviamente cuando los voluntarios tienen acceso a eventos que no tendrían acceso si no fuera como voluntarios, porque son, por ejemplo, escenarios, el escenario de la CEPAL del año pasado, de la discusión de los ODS, donde vinieron los ministros de todos los países de América Latina. Ustedes no hubieran podido acceder, nadie hubiera podido acceder, pero los voluntarios tenían acceso porque están trabajando como voluntarios dentro de un evento y van a tener acceso a las charlas, a lo que escuchan, a lo que ven, a lo que se debate, oportunidad que no tendrían de ninguna otra manera, porque incluso ni gente de gobierno de alto nivel podía entrar porque eran otro tipo de reuniones. Entonces, ese es el tipo de voluntariado que también es un gana y gana. Ustedes ganan en términos de su desarrollo, las organizaciones ganan en tener también manos que ayudan no solo en eventos, sino en lograr cambiar y transformar la vida de otras personas, o de cambiar y transformar el planeta, y aquí todos ganamos, y eso es lo que buscamos, que todos ganemos y que todos logremos transformar el mundo. Dale, siguiente. Esta agenda necesita de todos. Ahí sí, obviamente, a pesar de que somos 23 programas, tengo que invitarlos a que se hagan voluntarios. Ese es mi programa. Si yo fuera UNICEF, los invitaría aquí a trabajar por los niños. Yo los invito a ser voluntarios por cualquier tema que les guste. Hay 17 objetivos, hay 17 grandes temas por los cuales pueden trabajar, en los cuales pueden coordinarse, en los cuales pueden buscar organizaciones, en los cuales puede la universidad incluso sumarse a proyectos o acciones que ustedes quieran hacer en terreno. Entonces eso sí los invito, porque es el programa que yo dirijo en México. Entonces háganse voluntarios, no necesariamente conmigo, con organizaciones que estén en Chihuahua, organizaciones que a ustedes les llamen la atención. Y hace un par de semanas lanzamos este aplicativo aquí en México, se llama Voluntariado Generación 2030. Si lo encuentran en Android o en iOS sin ningún problema en sus celulares, lo pueden descargar. Lo único que sí va a pasar ahorita en Chihuahua es que no tenemos muchas oportunidades en Chihuahua, porque necesitamos hacer un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil aquí en Chihuahua para que ellos generen oportunidades para ustedes. Ese trabajo lo vamos a hacer en el segundo semestre de este año. Vamos a hacer un evento con sociedad civil y jóvenes acá en Chihuahua. Vamos a traer a las organizaciones, vamos a convocarlos a ustedes, y la idea es que en ese evento empecemos a encontrar lo que a ustedes les gusta hacer y lo que las organizaciones necesitan de ustedes. Pero igual la pueden bajar, ahí vamos a estar publicando de todos modos información. Habrá algunas organizaciones que nos contacten y que ya tengan cosas acá y las publicaremos. Entonces sí los invito a bajarla y a no eliminarla, porque también está claro que es más fácil eliminar un aplicativo que una foto. Entonces no la eliminen, vienen cosas buenas en el aplicativo. Y hasta ahí, muchas gracias. Espero que los 3 días que vienen de trabajo en serio los enfoquen muy fuertemente en los debates que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo Naciones Unidas, cómo los 193 países llegaron a estos objetivos. Van a encontrar en sus mesas a favor, en contra, de todas las posiciones habidas y por haber, y eso es parte de lo que este ejercicio busca en todo el país, lograr que vivan un poco ese desafío de la resolución de conflictos de manera pacífica, de lograr en una mesa de trabajo resolver y tomar decisiones adecuadas sobre cuáles son las cosas importantes para el mundo. Y eso yo sé y estoy seguro que les va a generar mucho conocimiento y les va a generar mucho aprendizaje en estos 3 días, y ya saben que pueden contar con nosotros. Aquí están mis datos del programa, de nuestras redes sociales, pero igual esperamos poder seguir trabajando con la Universidad Autónoma por los próximos años y hacer muchas más cosas con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta?
ahorita comentabas lo de los carros de energía renovable, o... Sí, aquí. Pero bueno, ¿sería más bien la energía solar o cómo? Porque si es energía de literal que lo conectas a la toma de luz, pues va a generar igual contaminación. Bueno, uno son los que vienen reduciéndose por los temas de tecnología, han sido los carros de energía, sobre todo eléctrica, pero aún así, si evalúan los niveles de contaminación que generan los carros de combustión, así sea que tú tengas que conectar a una energía eléctrica, los cambios pueden ser muy llamativos y muy importantes a largo plazo. Pero también tengamos en cuenta que la energía de la cual nos estamos alimentando también está generando cambios, y vemos como la energía eólica viene siendo muy fuerte por la zona de Mexicali. Hay muchas de estas turbinas. Vemos como también aquí hacia la zona norte se va a empezar a construir un gran complejo. En Torreón se está generando el segundo complejo más grande en el mundo de energía solar, como también hacia el sur se va a generar. Entonces también en el momento de generar también energía limpia y tener carros que usan energía, los cambios en temas de cambio climático van a ser realmente importantes hacia el futuro de la humanidad y del planeta. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las adversidades o problemáticas que México y Colombia tienen en común para usted? Bueno, hay varias. Una, tanto México como Colombia somos dos de los 5 países megadiversos en el mundo, es decir que en los dos países tenemos de la mayor cantidad de especies y de climas y de biodiversidad en el mundo. Entonces de nosotros dependen muchísimo de los temas de cómo en nuestros países manejamos los temas de cambio climático, de protección de especies animales, de protección de especies vegetales, de mantenimiento de flora y fauna. Entonces al ser país, por ejemplo aquí el tema de las ballenas, o sea, de nosotros dependen muchos de los temas de los ecosistemas globales, porque a nuestros países van muchos de los animales en el mundo a refugiarse en épocas de invierno y en otras épocas. Ese es uno de los grandes de los temas en los cuales confluimos. Dos, tenemos una cultura muy similar, excepto por las tortillas y los chiles, porque aquí no pica, pero a nosotros sí nos pica. Entonces ahí tenemos una diferencia cultural, pero somos culturas muy cercanas, que hemos venido compartiendo muchos procesos de desarrollo en los últimos años, incluso la Alianza del Pacífico, que es México, Colombia, Perú, Chile, es uno de los grandes retos y de los grandes avances en términos de integración latinoamericana frente a los otros sistemas que no han funcionado en la región. Entonces son 4 países que tienen niveles similares de desarrollo, y tenemos niveles de conflicto y niveles de violencia causados por el narcotráfico muy similares, incluso con cambios que se vienen dando en ambos países de manera similar. Estos grandes capos que son atrapados o ya no controlan el territorio, y cómo esto genera el incremento de pequeños microtraficantes que se expanden de manera mucho más rápida y mucho más violenta. Tenemos varias problemáticas similares en ese sentido. México tiene este tema de migración de muchos años, Colombia lo está empezando a tener. Dadas las condiciones de lo que viene sucediendo en Venezuela, ha habido un altísimo incremento en términos de migración de Venezuela, para 2 componentes. Uno, para quedarse en Colombia porque tiene mejores condiciones de vida que Venezuela actualmente. Entonces muchas empresas y muchos venezolanos se están trasladando a Colombia, generando problemas de los que ustedes saben mucho más, en términos de discriminación, en términos de cómo lo recibimos, en términos de cómo cuando ellos empiezan a obtener empleos se genera una discriminación del resto de colombianos. Pero además Colombia está haciendo tránsito hacia Ecuador, Perú y para llegar a Chile,
que es uno de los lugares a donde más está migrando la gente. ¿Por qué? Por los niveles de desarrollo que tiene Chile. Incluso se han detectado ya grupos de trata y tráfico de migrantes en las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú. Entonces compartimos muchas problemáticas similares y compartimos muchos de los beneficios y de las culturas también similares muy buenas. Entonces somos dos países que estamos llamados a trabajar juntos en muchos temas, aunque no tienen nada que ver con esta charla, pero... Buenas tardes, para preguntarle qué propuestas tendría o soluciones para que la corrupción disminuyera, o sea, qué soluciones se tienen. Creo que uno de los temas principales en los temas de corrupción tiene que ver con la educación, o sea, tiene que ver con la educación basada en valores, con la educación tanto desde la escuela como en las universidades, basada en valores. Creo que hay que trabajar muy fuerte en los temas de participación ciudadana. Las personas no saben cómo participar, no saben los mecanismos para hacer denuncias de corrupción, los mecanismos para hacer denuncias, ¿cómo es que se llama esto? En las que no se sabe qué es uno el que está denunciando, esas. Entonces hay muchos mecanismos que permiten denunciar actos de corrupción, pero también tiene mucho que ver con la educación y cómo estamos creciendo, y vemos que los mayores índices de corrupción están generalmente en países de América Latina y en los países africanos, pero América Latina tiene altísimos índices de corrupción, y uno de esos temas tiene que ser la educación, claramente, los mecanismos de participación, pero también cómo nosotros como ciudadanos nos comportamos también en el día a día. Ahí yo siempre pongo este ejemplo, y es: si yo voy en mi coche y me para un policía y lo primero que yo pienso es aquí se llama la mordida, igual que en Colombia, en darle la mordida, de pasarle dinero, y mi hijo va atrás en la silla, pues lo primero que yo le estoy enseñando en ese momento a mi hijo es que es válido y es totalmente aceptable pasar dinero para salvarse de una multa. Y eso es corrupción. Eso y lo que hace Odebrecht es corrupción. Entonces tenemos que trabajar en los mecanismos de participación ciudadana, tenemos que trabajar en cómo la ciudadanía entiende la corrupción y cómo desde la educación trabajamos el tema de valores, crecemos con el tema de valores. Por ese lado va la solución. Obviamente hay soluciones que deben ir también desde el lado de los gobiernos, como la institucionalización de los mecanismos y fiscalías anticorrupción que sean independientes. Entonces hay varios caminos que hay que tomar, pero si los ciudadanos nos tomamos esto en serio, podemos hacer los cambios. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Laisa Juárez, a su servicio. Bueno, esto es como una pregunta que se ha vuelto algo así como un tema tabú. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de un fenómeno actual, para ya después hacer la analogía con el país y sus medidas a las que me voy a referir. Actualmente, bueno, en el comité en el que voy a participar vamos a hablar de flujos migratorios, CELAC. El país en el que yo voy a ser representante como delegada es República de Guatemala. Entonces, hablando del control fronterizo, encontré información de que alrededor de solamente 8 pases fronterizos están controlados y más de 50 no lo están, lo que vuelve para los connacionales muy sencillo migrar hacia el norte para llegar a donde sabemos que es el mayor receptor de migrantes, que es Estados Unidos de América. ¿A qué voy con esto? Si hablamos de control fronterizo, ¿es entonces o no la idea de la construcción de un muro una idea, no sé, por decir, loca, buena o no? A eso voy. Básicamente la construcción del muro no puedo responder sobre ese tema, es decir, además no hace parte del programa que yo lidero aquí,
pero el secretario de Naciones Unidas se pronunció en su momento al respecto de la construcción del muro, sobre emitió un comunicado global indicando precisamente que que todos los países tienen derecho a proteger su frontera de la manera como consideren, son sus fronteras. No voy a construir el muro en México, lo voy a construir en mi país, Estados Unidos, y soy soberano de mi país y yo tomo mis decisiones de acuerdo a como yo considero que las debo manejar. Que se considera que también es una manera que no va a ser la más eficiente, es una situación que demostrará si es o no en el momento en que se construya, y que va a separar los temas familiares, y estos temas también hace parte del pronunciamiento del secretario general. Entonces, si vas a participar en esa mesa, te invito a leer, está en internet, el comunicado del secretario general en el momento en que Trump anunció el muro, donde claramente existe el tema de soberanía nacional y se protege el tema de soberanía nacional. Y México, por ejemplo, si México quisiera, podría construir un muro en Guatemala si quisiera, es decir, en mi frontera la estoy construyendo de mi lado. El tema es que México siempre ha sido un país abierto, un país de puertas abiertas, un país muy abierto a la recepción de las personas, al buen trato de las personas, y así lo ha demostrado globalmente, y por eso creemos que México no va a construir un muro en Guatemala. Pero las fronteras son imposibles de proteger, es decir, lo que dices es cierto. No sé si has tenido la oportunidad de ir a Tapachula. En Tapachula está el puente sobre el río, y pues mira, no sé cuántos guatemaltecos en una hora que estuve yo ahí pasaron a comprar cosas en el lado mexicano, porque la tasa de cambio les ayuda para comprar cosas acá, y pasan a través del río y no del puente. Colombia tiene millones de kilómetros cuadrados de frontera con Venezuela y es imposible de controlarlas, igualmente también con Ecuador y con Perú. Pero sobre el tema del muro y esto, pues básicamente el pronunciamiento del secretario general va en ese sentido de que cada país es soberano en su tierra, y pues cada quien construye lo que quiera, a pesar de que pueda ser una buena o mala práctica en términos sociales. Entonces sí te invito, antes de que estés en la mesa mañana, a revisar ese comunicado, porque es muy interesante el posicionamiento que hace Naciones Unidas sobre el tema de la construcción del muro. Pero siempre hay un tema es como si alguien le viniera a decir a México que no haga las cosas dentro de su país, porque básicamente hay un tema de potestad nacional y de no intervención dentro de las decisiones políticas de los países. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Espérate, antes de tu pregunta, que me preguntó ahorita lo de corrupción, porque sí es importante. Entra ahora a la página de UNODC, de aquí en México, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ellos son los que llevan los temas de lucha anticorrupción aquí en México. Entonces tienen muchísima información sobre lucha anticorrupción, sobre los mejores mecanismos, sobre participación ciudadana. Ellos son los expertos, como les digo, yo soy el experto en voluntariado, ya experto en drogas, delito, migración. Les puedo decir con quién, pero tal vez yo no soy el experto. Ahora sí. Muy buenos días. Bueno, ya que nos hablas de objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo crees que se puede materializar o atender problemáticas de diversidad de especies y cuidado del medio ambiente? Te hablo en específico de la vaquita marina, no sé si conozcas este tema. Entonces, pues si hay organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles que se interesan, pero pues hay como una falta de interés por parte de la parte del desarrollo económico. ¿Cómo se puede fusionar el desarrollo económico con el del medio ambiente? Ese es uno de los temas más complejos, porque es que tenemos que pensar en tres grandes componentes: es el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Y tenemos que encontrar el punto medio de esos tres componentes del desarrollo, pues para poder avanzar. Si nos vamos solo por el lado del desarrollo económico, está claro en los últimos 120 años, desde que fue la revolución industrial, que nos equivocamos de modelo. O sea, el modelo económico totalmente basado en el valor económico y el valor monetario nos llevó al punto en el que estamos hoy, con unos problemas ambientales y sociales muy serios. Entonces,
es relativamente muy nuevo el desarrollo de los temas ambientales y sociales, por lo cual encontrar este punto medio entre el desarrollo ambiental, económico y social pues a veces es más complejo y a veces es más sencillo. Sí conozco el tema de la vaquita marina, creo que la manera también tiene que ver con cómo la acción social y el activismo social de jóvenes y personas interesadas en los temas de la vaquita marina pueden lograr cambios en la política pública frente al tema. Ese es un gran mecanismo, es un mecanismo que funciona y que ha funcionado en muchos países del mundo, y es como el activismo logra cambios en políticas y cambios en leyes y en cambios de normas. Incluso México la tiene un poco más fácil que otros países, dado el sistema federativo que tienen, y es que básicamente tendrían que trabajar muy fuerte en cambiar normas estatales. Las normas nacionales, como en los países que son centralistas, pues tienes que hacer la lucha y el activismo a nivel federal y no solo a nivel local. Entonces ayuda mucho tener un nivel estatal sobre el cual hacer incidencias, sobre el cual hacer los planteamientos, sobre el cual hacer propuestas, sobre el cual hacer activismo, y esa es una de las maneras de cómo el voluntariado contribuye a hacer cambios en política y a hacer cambios por el planeta. Cómo yo logro, a través de la movilización de gente que esté interesada en el mismo tema, hacer este tipo de cambios. Y seguramente ONU Medio Ambiente tendrá muchísima más información sobre los temas específicos de México, porque vienen trabajando muy fuerte el tema de especies y el tema de todos los procesos de protección aquí en el país. Buenas tardes. ¿Usted opina que los países comprometidos con la Agenda 2030 van por buen camino o hay algo que debemos mejorar para lograr las metas que se han fijado para la fecha pues determinada? Bueno, creo que los países van en buen camino. Hay temas que se han cruzado, como por ejemplo aquí en México, y para el que preguntaba por los componentes con Colombia, que estamos en proceso electoral este año. Eso complica un poco el tema del compromiso político actual frente a los objetivos de desarrollo sostenible. México ha hecho un muy buen esfuerzo en términos de crear el Consejo Nacional, en crear los consejos estatales. Los consejos estatales dan una garantía de sostenibilidad independientemente del proceso de elección presidencial, porque ya empiezas a crear un mecanismo a nivel estatal y a niveles municipales que se va a hacer cargo del tema. Pero seguramente el nuevo gobierno va a tener que plantear cuáles van a ser sus metas, eso tendrá que pasar por el Congreso lo tendrá que aprobar. Es el mismo proceso casi en todos los países del mundo, donde el proceso de los objetivos va a tener que pasar por los congresos para ser aprobados. A pesar de que es un compromiso como país a nivel de Naciones Unidas y a nivel global, son los congresos de los países los que aprueban los detalles de lo que se va a hacer por los objetivos. Creo que va en muy buen camino, llevamos 1 año y medio desde que se aprobaron los objetivos, 2 años más o menos, no, 2 años y medio. Sabemos que los procesos ante los congresos pues tienden a ser demorados, tienen que haber los debates, tienen que haber las posiciones, y en el momento de cambio electoral pues además dificulta un poco más el proceso, pero creo que se está haciendo bien. Creo que México lo hizo bien en los ODMs, esperamos frente a los objetivos de desarrollo sostenible sea de la misma manera. En los escenarios que hemos estado, el Congreso, el Senado en México tiene muy clara la agenda y hacia dónde va la agenda, entonces sí tenemos muy buena espina de hacia dónde va el proceso, no solo en México sino a nivel global, es decir, todos los países están trabajando, y las empresas, los escenarios globales a los que se asiste normalmente, casi en todos los escenarios, y eso es importantísimo para ustedes, casi en todos los escenarios internacionales solo escuchas hablar de esto, tanto en escenarios del sector privado como en escenarios de países. Eso habla muy bien de hacia dónde va el proceso. Y se los digo porque cuando yo tenía más o menos su edad, hace rato, salieron los objetivos de desarrollo del milenio. En ese momento yo decía, sí, mira ahí tan bonito que se ven los colorcitos y se ve eso y se ve ahí. Empecé a trabajar, y yo trabajé en gobierno muchos años, y como parte del gobierno colombiano a mí me tocó responder, como parte del gobierno colombiano,
por cómo Colombia había logrado o había avanzado en los objetivos de desarrollo del milenio, porque duraron 15 años. Es muy similar lo que van a tener que ver ustedes en 15 años. En 15 años, ustedes son los que van a estar respondiendo, no yo, sobre cómo México o la empresa en la que trabajen o el lugar donde ustedes estén ha contribuido al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030. Porque es que hay gente que dice, ay, pero es que mira, yo soy contador, a mí eso no me importa. No, mira, no te importa. ¿Tú eres contador de una empresa? Sí. Ah, listo, pues la empresa te va a preguntar cuál es el valor agregado que ha generado la empresa al trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible y lo social. Y eso lo tienes que poner en números y en contabilidad, porque eso me va a ver reflejado en reducción de impuestos. Entonces sí te interesa. Ah, yo soy abogado. Ah, listo, entonces dime qué leyes debo yo cumplir, porque el gobierno nacional estableció que vamos a trabajar por energías limpias. Entonces dime como abogado, ¿cómo hago yo para cumplir las normas? Entonces esto no es un tema de, ay, sí, mira, eso lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer, es de cada uno de nosotros. Y en 15 años, ojalá se acuerden de mí y digan, ay, ¿te acuerdas que este nos dijo que nos iba a tocar responder? Y estarán respondiendo. Solo 2 preguntas más. ¿Ya? ¿Por aquí hay una? Aquí le están levantando la mano a alguien. No me importa. Sí, buenas tardes. Referente al tema del voluntariado, concretamente el voluntariado que está pues organizado por la ONU, ¿se necesita cierto perfil para ser parte del voluntariado o cualquier persona puede ser aplicante a ser parte de ese grupo? Tenemos 2 programas de voluntariado. Nuestro programa de voluntariado funciona, bueno, primero tienen que entrar a www.unbic.org, que es nuestra página de voluntariado. Allá hay un mecanismo de registro, tienen que registrarse como voluntarios. Y tenemos varios mecanismos. Uno son voluntarios internacionales y nacionales especialistas, que esos son para mayores de 25 años y mínimo 2 años de experiencia, pero tenemos un voluntariado juvenil que va entre los 18 y 29 años con menos de 2 años de experiencia. Ese es un mecanismo en el cual todos tienen acceso, pero funciona muy en línea como cualquier oferta laboral. Es decir, se abren convocatorias a nivel global para jóvenes en México o para jóvenes internacionales, y dependiendo de su perfil, la carrera que ustedes estudien, pues tenemos una gran base de datos donde se hace una selección automática de los perfiles que pueden aplicar. Pero vamos a estar promoviendo con el gobierno de Chihuahua, esperamos muy pronto, con varios gobiernos estatales a nivel nacional, de generar redes de voluntariado juvenil y de liderazgo juvenil en los diferentes estados del país, que va a ser un proceso local, que va a ser un proceso de desarrollo local donde vamos a promover el voluntariado de la ONU en los estados. Y tenemos otro mecanismo que es el voluntariado tradicional, es decir, este voluntariado que les acabo de contar tiene una vinculación permanente con Naciones Unidas, entonces es de mínimo 6 meses, máximo 2 años, en el cual es 100% dedicados a trabajar con Naciones Unidas. Y por eso se les reconoce y se les paga un subsidio que les permite garantizar pues, básicamente que no vayan a dormir en una carpa en la calle, que puedan alimentarse, que puedan hacer el voluntariado de manera adecuada. Entonces ese lo hacemos de manera permanente y por mínimo 6 meses, máximo 2 años para jóvenes y máximo 4 años para especialistas. Y el otro programa, que es el de voluntariado juvenil para el desarrollo, sí no es un voluntariado tradicional, es buscar organizaciones o actividades nuestras de la ONU en las cuales ustedes puedan participar como voluntarios y se certifique y se da constancia de la participación de esas actividades. Son como los dos mecanismos. Bueno, buenas tardes, primero que nada, bienvenido. Y yo le quiero preguntar algo respecto a la desigualdad y la violencia a la mujer. Existen muchos organismos e institutos que apoyan y ayudan a las mujeres, pero yo considero que a pesar de la gran ayuda que existe hoy en día,
el mayor problema sigue siendo el pensamiento machista que existe en este país. ¿Cuál sería una posible solución a esta cultura que no parece tener fin en México? Te voy a invitar a una mujer. Es que no soy experto en esos temas, pero sí es claramente uno de los componentes, sobre todo en México, sobre todo hacia el norte de México. Se lo digo, yo vengo de otro país, que no es que no seamos machistas en mi país, pero las diferencias se sienten bastante marcadas, y lo digo como experiencia personal, no tanto como funcionario de la ONU, sino más mi experiencia personal al llegar a México, donde pasan cosas que pueden ser muy triviales, pero no lo son, como por ejemplo que en la mesa donde vas a comer te preguntan a ti qué quiere comer tu esposa, y no le preguntan a ella qué quiere comer. Eso hace parte de temas de educación muy fuerte, del tema de cómo ha crecido México en términos del machismo. No se habla del machismo. O sea, si uno va a escenarios escolares como los que están mis hijos, se hablaba de estos temas y nadie fue capaz de levantar a la mano a decir, oye, no, es que eso tiene que ver con el machismo. O sea, en serio no se usa la palabra. Es como decir, oye, no, aquí no existe. Y parte de ese tema tiene que ver el aumento de la violencia de género que tiene este país. El hecho de los temas de educación de género, el tema de cómo diferencian la educación entre hombres y mujeres, los temas laborales en términos de cómo se diferencia el ingreso en hombres y mujeres, en cómo, si ves todas las campañas recientes de las mujeres en el país, tiene que ver con ese componente de machismo, de cómo se trata a la mujer en el país, de cómo se trata a la mujer en muchos de los países de América Latina, en términos de la cosificación de la mujer, en términos de la falta de igualdad, y los temas y los temas judiciales son muy crueles. Es decir, es más, no, sí, es que la culpa es por haberse vestido así, o la culpa es que hacía ella con 5 hombres en una fiesta. O sea, en realidad no debería pasar nada, así estuvieran vestidas, estuvieran en cualquier fiesta, estuvieran en lo que sea, no debería pasar nada, pero sí es un tema de cultura, es un tema de educación, y es un tema que hay que trabajar muy fuerte desde las escuelas, y lo digo en serio, más en forma personal que como funcionario, porque me ha pasado casos como, donde niñas, compañeras de mi hijo de 10 años, que juegan con él de la misma manera que juega cualquier niña con cualquier niño, y dicen, oye, hay que mandarla a temas psicosociales porque es que ella juega con los niños de la misma manera que juega con las niñas, lo cual no tendría que ser ningún problema. O sea, es decir, puedo jugar con muñecas con niñas y puedo jugar a las pistolitas con los niños sin ningún problema. Y no, eso es un problema psicológico. O sea, lo mandaron a una atención psicológica, no a la niña, lo cual me parece bastante delicado, porque no es la forma en la cual uno logra generar un cambio en que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero creo que todo va y tiene que basarse, uno, en temas de educación desde la escuela, educación desde las licenciaturas, un cambio de pensamiento, un cambio muy fuerte en términos de la legislación. Hay países donde ya empezaron a hacer las cosas al revés, es decir, hay países donde ya los casos de violación, por ejemplo, normalmente le toca a la mujer demostrar que fue violada. Hay países donde empezaron a hacerlo al revés, le toca al violador demostrar que no la violó. Es decir, la culpable no es la persona violada, no es la persona que debe responder y que debe además sufrir todo este proceso judicial por el tema, sino por el contrario es a quien están acusando, que tienen que demostrar que en realidad no lo hizo, porque si no toda la carga está yendo hacia la mujer. Y son esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas del día a día, lo que fortalece y fomenta aún más la situación. Y esas son las cosas en las que hay que trabajar muy fuertemente. Una de las formas es, por ejemplo, todo lo que sale de las mujeres, en serio, los 25 de cada mes, que es el Día Naranja, que es la lucha contra la violencia contra la mujer, unirse a esas causas, enseñarle esas causas a los padres, enseñarle esas causas a los amigos, hacer activismo dentro de la universidad. Hay una campaña muy interesante que pueden hacer ustedes dentro de la universidad que se llama la He for She,
La encuentran www.he4she.org, y es la campaña porque también la lucha del tema de género empezó muy mal. O sea, digo, siempre se entendió como una lucha de las mujeres en las cuales nosotros no participábamos. La campaña He4She nace en cómo nosotros los hombres también hacemos parte de esta lucha, cómo nosotros también hacemos parte de la problemática y cómo nosotros también podemos ser y generar el cambio. Entonces sí los invito a revisar esta página de www.he4she.org. Hay varias universidades en el país que se han unido a He4She y promueven el He4She dentro de todo el componente universitario. Eso podría ser muy interesante, por ejemplo, de promover en la Universidad Autónoma, de cómo empezamos a generar ese conocimiento. Incluso si lo van a hacer, pues con las mujeres, con gusto yo puedo hacerles el enlace de ellos, decirles cómo la universidad se puede vincular y cómo se puede hacer un proceso con la universidad en este sentido, porque sí hay que hacer un cambio. Hubo un ejercicio en uno de estos lugares donde van los niños a hacer como trabajo y les pagan y no les pagan, y es todo como Kitsania, es que no sé si hay Kitsania aquí, pero es algo así. Entonces los niños van y trabajan como pilotos y les pagan y luego van y compran y tal. Se hizo un ejercicio con niños y niñas en donde le empezaron, los papás estaban ahí presentes, donde les empezaron a decir: ah, mira, tú eres niña, tú tienes que ser azafata, pero tú, niño, sí puedes ser piloto, ve ya eres piloto. Y los papás miraban desde abajo, sobre todo los papás y las mamás de niñas eran como: ¿qué pasa? Y luego entonces le pagaban más al niño y le pagaban menos a la niña por hacer lo mismo. Y luego se hizo un focus group preguntándoles que cómo se habían sentido, y pues obviamente los papás dijeron que eso había sido terrible, que cómo es ese nivel de discriminación, que eso no es posible, que como un parque se presta para... Y lo que se les dijo es: eso pasa en México en la vida real. A las mujeres les pagan menos, las mujeres no tienen acceso a los mismos trabajos, entonces no es una cuestión de este juego. En la vida real es así, y ahí es donde tenemos que cambiar las cosas. Con esto concluye la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por sus respuestas, licenciado. Y en este momento recibimos a los alumnos Edwin Omar Romero Holguín y Jonathan Alberto Rivera Ordóñez, quienes le harán entrega del reconocimiento al licenciado Germán Gómez. Bueno, chicos, voy a hacer lectura del reconocimiento. Ay, perdón. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales otorga el presente reconocimiento a Germán Arturo Gómez Schuster por su participación con la conferencia Agenda 2030 y el voluntariado como herramienta de cambio, impartida en el marco del 7º Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, mayo del 2018. Gracias a todos también. Siendo las 12:47, se declaran finalizadas las actividades inaugurales del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Chihuahua 2018. Agradecemos su presencia y nos vemos mañana en los diferentes comités. Buen día.